Hola queridos estudiantes, hoy estaremos revisando ejercicios de probabilidades tanto empíricas como el concepto de probabilidad también clásica. Ejercicios interesantes que nos van a ayudar a consolidar los conocimientos matemáticos para poder realizar este tipo de ejercicios. Éxitos y adelante en sus estudios. Bien queridos estudiantes, hoy estaremos viendo ejercicios de probabilidades, ¿sí? Sobre lo que ya hemos revisado en las tutorías, en las clases. Tenemos este ejercicio que dice: una encuesta en un grupo de 34 estudiantes de una escuela de administración reveló la siguiente selección de carreras profesionales. Entonces nos dan una tablita, nos dan un listado de varias carreras profesionales y los resultados de selección, ¿sí? De cuántas estudiantes o cuántos profesionales hay en cada carrera. Entonces tenemos contaduría 10, finanzas 5, sistemas de información 3, administración 6 y mercadotecnia 10. Entonces nos dice: supongamos que se selecciona un estudiante y se considera su elección profesional. Entonces decimos, primera pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que él o ella estudie la carrera de administración? Y B, ¿qué concepto de probabilidad utilizó para hacer tal estimación? Bien, este es un ejercicio típico de contabilidad, de probabilidad, ¿sí? Nos dan un listado, ¿sí? Una encuesta donde tenemos datos históricos, ¿verdad? Porque ya se hizo una encuesta con datos históricos, datos que ya se encuestaron anteriormente. Entonces nos dicen que hay estudiantes que de 34 estudiantes, ¿verdad? Nos dan un total, 34 estudiantes, ¿sí? De una carrera de administración, ¿sí? Donde se hace una encuesta de selección de posibles carreras profesionales que vayan a seguir estudiando. Entonces nos dicen que en contaduría hay 10, que en finanzas hay 5, que en sistema de información hay 3, que en administración hay 6 y que en mercadotecnia hay 10. Entonces, si nos piden la probabilidad de que algún estudiante escoja la carrera de administración, estamos hablando de una probabilidad empírica. ¿Por qué probabilidad empírica? Porque se basa en datos históricos, ¿sí? Y la probabilidad empírica, ¿sí? Se calcula de la siguiente manera, según lo que ya hemos revisado. La ecuación que se utiliza es la siguiente, ¿verdad? Probabilidad de ocurrencia de A, ¿verdad? Probabilidad de ocurrencia del evento favorable, digamos, con datos históricos, ¿sí? Sobre, ¿sí? número de eventos favorables, ¿verdad? Número de eventos favorables sobre el total de los encuestados, el conjunto total de las posibilidades. Entonces, el total que nos dan aquí, que es de 34, ¿sí? Número total, ¿verdad? Número total de encuestados, que sería 34. Ya nos lo dan. Si no nos dieran ese valor, lo podríamos calcular como sumando estos valores de aquí: 10 más 5 más 3 más 6 y más 10, ¿verdad? Entonces es muy sencillo calcular la probabilidad de que algún estudiante estudie la carrera de administración. Entonces nos vamos a la carrera de administración y nos damos cuenta que solo hay 6 posibles seleccionados. Entonces ponemos probabilidad de A, reemplazamos, sustituimos esos datos en la fórmula, ¿sí? La probabilidad de A entonces sería de ocurrencia, la probabilidad de ocurrencia de que ocurra este evento, ¿sí? De que algún estudiante escoja la carrera de administración. Hay 6 estudiantes que dijeron que estaban inclinados por esa carrera sobre 34 estudiantes totales, ¿verdad? Entonces es 6 dividido para 34, ¿sí? Para calcular el valor de la probabilidad utilizamos la calculadora, ¿sí? Utilizamos la calculadora y dividimos 6 para 34. Nos da 0,17. 0,176, donde lo podemos redondear a 0,18. Ahora, esa es la probabilidad de que ocurra, o sea, de que un estudiante escoja la carrera de administración entre los 34 encuestados.
Si lo quiero poner o colocar el resultado en porcentaje, ¿sí? Lo único que tengo que hacer es multiplicar este 0,18, ¿verdad? El 0,18, ¿sí? Por 100. Por 100. 100%, pongámosle. Y esto nos da igual al 18% de los encuestados van a escoger probablemente esta carrera de administración. La verdad que es un porcentaje bastante bajo. Bastante bajo. Si nos comparamos con otras carreras, por ejemplo, con contaduría y con mercadotecnia, son las que más porcentaje de probabilidad tendrían, ¿sí? Bien, ese sería el resultado. Ahora, ¿qué concepto de probabilidad utilizó para hacer la estimación? Sí, es la probabilidad empírica, debido a que son datos históricos. Recuerden que la probabilidad empírica se basa en eso, en datos históricos. Bien, con eso tenemos contestado. Vamos a responder aquí. Se utilizó el concepto de probabilidad empírica. Bien, se utilizó probabilidad empírica. La probabilidad empírica. Bien, y ese sería el resultado de este ejercicio. Continuamos con más. Bien, para poder responder los siguientes ejercicios, debemos recordar los conceptos de probabilidades que tenemos. Tenemos la probabilidad clásica. La probabilidad clásica se basa en la consideración de que los dos resultados de un experimento sean igualmente posibles. Empleando el punto de vista clásico, la probabilidad de que suceda un evento se calcula dividiendo el número de resultados favorables entre el número total de resultados posibles. Aquí tenemos la fórmula de la probabilidad clásica, ¿sí? Probabilidad de un evento igual al número de resultados favorables sobre el número total de resultados. Es un ejemplo típico de probabilidad clásica al lanzar un dado y hacernos la pregunta de que, por ejemplo, puede caer un número par o puede caer un número impar. Entonces, en el caso del dado, como tiene 6 lados numerados del 1 al 6, entonces la probabilidad de que ocurra el evento caer un número par, ¿sí?, está considerado de tres posibilidades, ¿verdad? 3 resultados favorables, porque solamente hay 3 números pares del 1 al 6, 2, 4 y 6, ¿verdad? Sobre el número total de resultados posibles. ¿Cuál es el número total de resultados posibles? Es 6, justamente 6, porque solamente hay 6 resultados que pueden salir en un dado normal, porque son 6 lados, ¿verdad? En cambio, en una moneda, si nosotros lanzamos una moneda al aire, hay 2 posibilidades, 2 probabilidades o 2 eventos posibles, ¿sí? Y la probabilidad sería de que caiga 1 cara u que caiga sello o cruz. Entonces ahí sería 1 dividido para 2. Bien, el otro concepto de probabilidad es el concepto empírico, ¿sí? Dice aquí que se basa en frecuencias relativas, es decir, la probabilidad de que ocurra un evento se determina observando en qué fracción de tiempo sucedieron eventos semejantes en el pasado. Por eso le decía, la probabilidad empírica se basa más bien en datos, como decir, históricos, que ya sucedieron en algún momento y que se lo compara con el evento que vamos a realizar. Aquí tenemos la fórmula. La probabilidad de que suceda un evento es igual al número de veces que ocurrió el evento en el pasado sobre el número total de observaciones, ¿verdad? Ejemplo, se efectuó el estudio de 751 egresados de la carrera de Administración de Empresas en la Universidad de Toledo. Este experimento reveló que 383 de los 751 egresados no estaban empleados de acuerdo a su principal área de estudio, ¿sí? Mire que aquí tenemos datos históricos. ¿Por qué? Porque ya egresaron, o sea, ya hubo un evento anterior, ¿sí?, que es que ya egresaron 751 estudiantes en la carrera de administración. Pero ahora nos dicen que de esos 751, solo 383 estudiantes no están trabajando en su área de estudio. Ya, esto es una realidad. Entonces, y esto sí preocupa, porque si calculamos la posibilidad de que suceda un evento, ¿sí?, ¿cuál es la posibilidad de que un egresado de administración labore en un área distinta de la de sus estudios universitarios? Es simplemente dividir los 383, es decir, el número de veces que ocurrió el evento en el pasado, los 383, sobre el número total de observaciones, que sería el total de egresados, 751. Y nos damos cuenta aquí que la probabilidad es 0,51. Estamos hablando
que un poco más de la mitad, es decir, el 51%, multiplicándolo por 100, este número decimal, ¿verdad? Entonces, es bastante preocupante. Sí, 51%, más de la mitad, no estarían trabajando en el área para la que estudiaron. Y esto ocurre normalmente en nuestros países. Tenemos el otro concepto de probabilidad subjetiva. ¿Sí? Dice que es la posibilidad o probabilidad de que suceda un evento específico que se asigna por una persona, que es asignada por una persona basándose en cualquier información que esté disponible. ¿Sí? Ejemplos, tenemos aquí: estimar la posibilidad de que el equipo de Patriotas de Nueva Inglaterra participen en el juego del Supertazón de fútbol americano para el próximo año en Estados Unidos. Este, en cambio, se basa más en posibilidades futuras. Digámosle, tengo un evento que sucedió, ¿sí? Estimar, se basa en estimaciones, ¿no? Estimar la posibilidad de que un equipo X en el futuro jueguen en una liga, digamos así, en una Supertazón de fútbol se llama esta liga, ¿sí? Para el próximo año. Otro ejemplo, tenemos evaluar la probabilidad de que la empresa General Motors pierda su lugar número 1 en el total de unidades vendidas frente a la Ford Motors o a la Chrysler Motors Corporation en un lapso de 2 años. Si ven que se basan más en unas predicciones o estimaciones futuras. Estimar la posibilidad de que usted obtenga una calificación de 10 en este curso, ¿sí? Bien, entonces con base a esto vamos a realizar el ejercicio que nos van a solicitar. Bien, aquí tenemos el ejercicio que dice: en cada uno de los casos siguientes indique si se utiliza la probabilidad clásica, empírica o subjetiva, ¿sí? Observando, leyendo cada uno de estos puntos A, B, C y D. Vamos con el primero. Dice: una jugadora de básquetbol realiza 30 canastas o encestes en 50 tiros por falta. La probabilidad de que se efectúe bien el siguiente tiro es de 0.6. Mire que esto es un concepto de probabilidad. Aquí se utiliza la probabilidad empírica. ¿Por qué? Porque se basa en frecuencias relativas. ¿Qué significa frecuencias relativas? Tengo un total, aquí tengo 50 tiros, pero solamente 30, ¿sí? Realiza 30 canastas o encestas. Es decir, lanzó 50, pero solo encestó 30. Entonces, eso es una frecuencia relativa. De un número total de lanzamientos, solo 30 fueron favorables. Entonces, la probabilidad de que efectúe bien el siguiente tiro es de 0.6. Entonces, está utilizando ¿cuál concepto? El concepto de probabilidad empírica. El literal B. Se formó un comité de alumnos integrado por 7 miembros para estudiar asuntos ambientales. ¿Cuál es la probabilidad de que uno de ellos sea elegido como el vocero? Aquí se está utilizando el concepto de probabilidad clásica. ¿Por qué? Porque no hay frecuencia relativa, no hay todavía un evento histórico, solamente dan datos y nos piden encontrar una probabilidad. Sencillamente, el número favorable de eventos sobre el número total de eventos posibles. El literal C. Considere que usted compra uno de los 5 millones de billetes que se vendieron en el sorteo de lotería. ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad de que gane el premio mayor de $1 millón? Asimismo, la probabilidad clásica. ¿Por qué? Porque no tengo frecuencias, no tengo datos históricos, solamente me están pidiendo que tengo 5 millones de billetes y que yo compre uno de los 5 millones de billetes. Entonces la probabilidad es 1 sobre 5 millones. Imagínense, una probabilidad mínima, infinitesimalmente mínima. Bien. El literal D. La probabilidad de que ocurra un sismo en el norte de California en los próximos 10 años es de 0.80. ¿Sí? Entonces aquí estamos hablando de datos ya históricos, ¿sí? Porque estamos preguntando la probabilidad de que ocurra un sismo en el norte de California en los próximos 10 años y nos dicen que es del 80 de 0.8. O sea, ya nos dan la probabilidad y nos dicen que en los próximos 10 años. ¿A qué se basa esa probabilidad? Muy posiblemente en datos históricos, en frecuencias relativas. ¿Cuántos sismos ocurrieron antes de los 10 años? ¿Sí? Podemos hacer un estudio de varios años, de muchos años, y ver qué probabilidades hay para los próximos 10. Entonces, eso es una probabilidad empírica. Bien, continuamos con otro ejercicio más. Bien, aquí tenemos el siguiente ejercicio que nos dice: hay 52 cartas en una baraja americana. 52 cartas. Primero, A. ¿Cuál es la probabilidad de que la primera carta que se saque sea una de espadas? ¿Sí? Digámosle de brillo, de corazón brillo.
y B. ¿Cuál es la probabilidad de que la primera carta seleccionada sea el sota o la jota que le decimos nosotros de espadas, de brillo, digámoslo así? Y C. ¿Qué concepto de probabilidad ilustran los incisos A y B? Es decir, ¿qué tipo de probabilidad utilizó para calcular esa posibilidad? Entonces, bien, entonces, como vemos aquí, nos piden cuál es la probabilidad de que la primera carta que se saque sea una de cartas de espadas. Entonces, ¿cuántas cartas de espadas hay en el total? Del total hay 13, ¿verdad? Entonces, puedo sacar cualquiera de ellas. Entonces, hay 13 posibilidades entre 52. Entonces, utilizo la fórmula de la probabilidad tradicional, ¿sí? Y nos da números de casos favorables sobre números de eventos posibles. Entonces, 13 dividido por 52. ¿Por qué 13? Porque hay 13 cartas espadas. Puede decir 13 cartas corazón negro, 13 cartas corazón brillo, corazón rojo, o 13 cartas también corazón trébol. Entonces tenemos 13 sobre 52 y dividiendo esto nos da 0,25. Si yo quiero saber en porcentaje, lo multiplico por 100 y me da el 25% de probabilidad. Es un porcentaje bastante, una cuarta parte de posibilidad, ¿verdad? Del 100% la cuarta parte. Listo. Luego nos pide cuál es la probabilidad de que la primera carta seleccionada sea la sota de espadas, o la que le decimos nosotros la jota de espadas. Entonces, ahí en cambio es más reducido el espacio muestral. ¿Por qué? Porque ya tengo que seleccionar entre las 4 jotas que hay en todas las 52 cartas. Hay la jota de brillo, la jota de rojo, jota de negro y jota de trébol. Entonces tengo que sacar una de ellas. Entonces sería 1 entre 52, y si dividimos 1 para 52 nos da 0,019, multiplicándolo por el 100% nos da 1,9%. La verdad que es bastante bajo, ni siquiera llega al 2%, bueno, casi el 2%. Entonces, ¿qué concepto de probabilidad utilizamos en estos dos literales? Utilizamos el concepto de la probabilidad clásica, ¿verdad? Que es dividir una fracción en el numerador, el número de casos favorables, donde se cumple la condición que nos están dando, sobre los casos, total de casos posibles, en este caso 52 cartas. Bien, vamos a ver otro ejemplo, otro ejercicio. Y aquí tenemos, dice, se selecciona una muestra de 40 ejecutivos, ¿verdad? Una muestra, vamos a subir un poquito esto de aquí, vamos a borrar esto, una muestra dice una muestra de 40 ejecutivos, ¿verdad? Una muestra de 40 ejecutivos, ¿sí? Para que respondan a un cuestionario de prueba. Una pregunta relacionada con aspectos ambientales requiere una respuesta de sí o no. Bien, entonces nos dan varias preguntas, nos hacen varias preguntas. Dice, ¿cuál es el experimento? La otra pregunta dice, menciona un evento posible. La otra, 10 de los 4 ejecutivos respondieron que sí. Entonces, con base en las respuestas de esta muestra, ¿cuál es la probabilidad de que la respuesta de un ejecutivo sea afirmativa? Aquí nos están pidiendo que calculemos una probabilidad, ¿verdad? Y literal D dice, ¿qué concepto de probabilidad ilustra esto? ¿Sí? Y después vemos cada uno de los resultados posibles son igualmente probables y mutuamente excluyentes. Nos hacen esas preguntas. Tengo que responder a estas preguntas. Vamos a responder una por una, pero antes de responder debemos leer nuevamente el ejercicio. Dice, se selecciona una muestra de 40 ejecutivos. Vemos que en los 40 ejecutivos el total que se está observando en ese momento es una muestra, ¿verdad? Digamos que hay un conjunto universo y que cogemos una parte significativa de ese conjunto universo para hacer un estudio. En este caso seleccionamos 40 ejecutivos, deben haber habido más, ¿sí? Para que respondan a un cuestionario de prueba. O sea, se le va a hacer un cuestionario, una encuesta, donde dice que hay una pregunta relacionada con aspectos ambientales, ¿sí? ¿Qué aspectos ambientales? Que, bueno, no sabemos, no nos dicen qué aspectos ambientales, pero nos dicen que hay dos posibilidades, hay dos respuestas, de sí o no. Bien, ¿cuál sería el experimento? El experimento es, se realiza la encuesta a 40 ejecutivos sobre aspectos ambientales. Ese es el experimento general, ¿verdad? El experimento principal, lo que vamos a ejecutar, la encuesta a 40 ejecutivos sobre aspectos ambientales, nada más. Bien, ¿cuál sería un evento posible? Recuerde que de ese experimento podemos sacar varios eventos. ¿Cuál sería un evento? Que pues
20 de los 40 ejecutivos respondieron afirmativamente. ¿Sí? Ese sería un evento. Otro evento sería que 20 de los 40 ejecutivos respondieron negativamente, es decir, respondieron que no. Otro, que todos los ejecutivos, los 40 completamente, respondieron afirmativamente. Y otro también puede ser que todos los 40 ejecutivos respondieron negativamente. Entonces vemos que hay varios eventos posibles y usted puede colocar cualquiera de ellos. Es decir, como cuando lanzamos un dado, ¿verdad? Cuando lanzamos un dado hay seis resultados que pueden salir, pero hay varios eventos que puedo encontrar. Por ejemplo, puede decir que salga un número mayor que 2. Entonces, mayor que 2 sería el 3, 4, 5 y 6. Hay 4 eventos posibles si nos dan esa condición. También nos pueden decir que sea un número menor que 5. Entonces, si es menor que 5, sería 4, 3, 2 y 1. Entonces serían 4 eventos posibles. Entonces podemos ver que dentro de un mismo experimento pueden haber varios eventos posibles. Bien, la pregunta C, literal se dice, 10 de los 40 ejecutivos respondieron sí. Con base en la respuesta de la muestra, ¿cuál es la probabilidad de que la respuesta de un ejecutivo sea afirmativa? Entonces, aquí vemos que tenemos 40 en total, ¿verdad? Este es nuestro total, 40 ejecutivos y que responden afirmativamente. Hay solamente dos respuestas, sí o no. Bien, entonces dice, con base a las respuestas de la muestra, ¿cuál es la posibilidad de que la respuesta de un ejecutivo sea afirmativa? Es decir, ¿cuándo puede ocurrir esto? Siempre y cuando tengo 10. Entonces, esto aplicamos el criterio de la probabilidad clásica, ¿verdad? El número total de eventos favorables sobre el número total de eventos posibles. Entonces el número total es 40 y aquí nos dice que solo son 10 que responden afirmativamente. Entonces dividimos 10 para 40, tachamos el 0, 1 dividido para 4 es 0,25, sería entonces el 25%. Entonces el 25% de los ejecutivos de estos 40 ejecutivos respondieron afirmativamente. Esa sería la respuesta. Bien. La otra pregunta dice, ¿qué concepto de probabilidad ilustra esto? Bueno, el concepto de la probabilidad clásica, ¿verdad? Es una probabilidad clásica porque aquí, a ver, analicemos un poquito. Aquí tenemos, debemos analizar bien. Bien, analizándolo bien, esto es un concepto de probabilidad empírica. ¿Por qué? Porque se actúa con frecuencias, es decir, tengo 40 ejecutivos y tengo 2 frecuencias, o sí o no. Otra, que estos datos son históricos, es decir, que ya los hice, que ya en un momento dado pasaron, ya se hizo la encuesta, entonces esto es una probabilidad empírica. Y bien, dice, cada uno de los resultados posibles son igualmente probables y mutuamente excluyentes. Claro que sí son mutuamente excluyentes. ¿Por qué? Porque si ocurre uno, el otro no puede ocurrir. Es decir, si un ejecutivo dice que sí, no puede decir que no al mismo tiempo. No puede, o es sí o es no. Entonces, los eventos son mutuamente excluyentes. ¿Por qué? Porque o dicen sí o dicen no. Hay 2 opciones. Bien, chicos, con base a esto, espero que haya sido de provecho el tutorial y que también puedan aprovechar estas clases y puedan realizar sus ejercicios que faltan, ¿verdad? Cualquier duda me pueden consultar a mi interno y les deseo éxitos y adelante con sus estudios. Bien, chicos, les agradecemos su atención. No olvide observar bien el video, repetirlo las veces que sea posible y también hacer un resumen de lo que más le ha llamado la atención del video y pasar a su carpeta de tareas los ejercicios resueltos en este tutorial. Muchas gracias, bendiciones a todos, nos vemos en una próxima oportunidad.